Vamos a comenzar, dado que se cumple la regla esencial del quórum que rigen estos actos, que es comprobar que de los que estamos no falta ninguno. Y una vez que esto es así, significa que podemos empezar. Y lo vamos a hacer con la presentación de una sesión importante y especial Buenos días. Una sesión importante y especial es una de estas sesiones que hemos llamado monográficas, sesiones dobles, no ponencia contra ponencia, pero sí, o bueno, lo llamamos ponencia contra ponencia, pero en realidad no quiere decir que haya desacuerdos entre los ponentes, sino que abordan el mismo tema cada uno desde su perspectiva. Yo voy a hacer, como siempre, la presentación para, a continuación, darles la palabra. Decía que era especial, primero por el contenido y segundo por los ponentes. Por el contenido porque nos interesa mucho, dentro de un curso de justicia constitucional, las peculiaridades de la justicia o de la jurisdicción electoral, y dentro de los distintos modelos comparados. En Europa no tenemos en general algo parecido a eso que llamamos jurisdicción electoral. Por ejemplo, en España básicamente esas competencias las asume la jurisdicción contencioso administrativa y el Tribunal Constitucional como cúspide de del conjunto de garantías jurisdiccionales de la Constitución. Por lo tanto, en España no tenemos esto. En América, en cambio, existen distintos modelos y probablemente el más antiguo y el más jurisdiccionalizado es el que representa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Un tribunal con el cual, además de su función jurisdiccional, pues lleva a cabo muy numerosas actividades de corte académico, de corte editorial, por ejemplo, porque tiene una sección importante de publicaciones y una gran cantidad de eventos, y en virtud de esto, pues hace ya, en realidad, 12 años, si no me falla la memoria, que la Universidad de Castilla-La Mancha mantiene un convenio con este tribunal en el cual pues se han llevado a cabo, y más, que esperamos llevar, distintas actividades. Les recuerdo que la semana pasada tuvimos aquí a la magistrada Mónica Soto, que ya, aparte de introducir la temática político-electoral, nos habló de algo que era muy importante en nuestro curso, como era la perspectiva de género, y que además era necesario y conveniente, porque son temas, como es evidente, de máximo interés y actualidad. Y en este caso, pues en lo que va a consistir la sesión, pues es en un análisis de ese tipo de garantías jurisdiccionales del proceso electoral. Pero les he dicho que también la sesión era muy especial por los ponentes, porque los ponentes, a mi derecha, a la izquierda de ustedes, está el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como hay muchos mexicanos, entienden perfectamente la estructura, y los que no son mexicanos, pues entienden que el calificativo superior para una sala quiere decir que es la que está encima, es decir, en la cúspide del sistema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a su vez está en la cúspide del sistema de garantías, porque los tribunales, porque los estados, las entidades federativas, también tienen, al menos de momento, sus propios órganos jurisdiccionales de garantía electoral. Bien, pues en esta sala superior, dos de los magistrados van a pasar por aquí. Ya estuvo la magistrada Mónica Arali Soto y, en este caso, el magistrado Felipe de la Mata. Y el magistrado Felipe de la Mata, además de su condición actual de magistrado, lleva una larga trayectoria de estudios, publicaciones en el ámbito académico en materia electoral desde hace muchos años, pero no solo en materia electoral, porque él ha escrito ampliamente en materia civil, en derecho de familia y en muchas otras cuestiones. Y en su larga trayectoria también como jurista,
pues ha desempeñado diversos puestos, muchas veces o durante muchos años en la propia jurisdicción electoral, pero también en otros aspectos y en el ejercicio y la notaría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una carrera muy dilatada. Y a mi izquierda, la doctora Wendy Jarquín Orozco, que en este momento es presentada como profesora investigadora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral de México. Pero esto es en este momento, porque si fuera hace año y medio, pues la presentaríamos como profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, que lo ha sido o lo fue durante casi una década. Ustedes pueden comprender, por explicarlo de una manera sintética, que lo que sucede es que tenía la cláusula de rescisión un poquito baja y entonces pues ha sido muy fácilmente fichada por el Tribunal Electoral y al menos pues de momento allí está en México, aunque, como digo, pues no solo procede de esta universidad y de esta área de conocimiento del derecho constitucional, sino que pues ha estado aquí muchos años, aquí hizo su doctorado y además ha sido durante varios años coordinadora de esta especialidad, de la especialidad en justicia constitucional que llevamos a cabo en el mes de julio. Y el profesor y magistrado Felipe de la Mata también defendió su tesis doctoral en esta Universidad de Castilla-La Mancha. Y se da la circunstancia de que yo he sido el director de esas dos tesis doctorales. Entonces, ustedes podrán comprender la especialidad de la situación y la gran satisfacción que me produce hoy presentarles a ambos en esta sesión en la que supongo que van a debatir y sin duda alguna nos van a ilustrar sobre esta circunstancia. El profesor Felipe de la Mata, es verdad que cuando vino aquí a defender su tesis, pues tenía una trayectoria ya dilatada de publicaciones, pero pues vino aquí sencillamente como doctorando. Realizó los cursos, realizó varias estancias, realizó su tesis, aunque hay que reconocer que escribe bastante, porque mi labor como director básicamente consistió en decir, no es necesario una tesis tan sumamente compleja y extensa, sino que se puede adaptar a los formatos habituales, pero como digo, pues cumplió todos y cada uno de los requisitos. En el caso de la profesora Wendy Jarquín, puedo decir, si no, pues que ella me corrija, que se ha formado aquí. Ya venía como se dice, asesora de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Nicaragua, que es su país. Por eso a Wendy le decimos que aquí tenemos una persona de Nicaragua, ¿verdad? Y por ahí en la foto tenemos la bandera, bueno, no tenemos ninguna persona de Nicaragua. Claro que sí. Claro que sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si tengo yo la lista de nacionalidades. Claro que sí, tenemos una persona de Nicaragua. Bueno, pues tenemos un alumno y tenemos una ponente de Nicaragua también, aunque la ponente pues también creo que está muy orgullosa de mostrar y de actuar con su bandera española, porque ha estado 10 años aquí, y con su bandera mexicana, que es la actual y que seguramente pues lo será por mucho tiempo, pero siempre sin renegar, ¿verdad?, de su tierra nicaragüense. Bueno, y creo que ustedes comprenderán que se dan exactamente todas las circunstancias para que, antes de darles la palabra, procedamos al solemne acto de ingreso de los ponentes en la Orden de Derecho Constitucional Toledo, que, como ya saben ustedes, es una orden basada en el derecho consuetudinario y que hunde sus raíces en una honda tradición. Esto tiene su orden y su procedimiento y su protocolo, y por eso es ahora y no en otro momento cuando tienen que ingresar. Según el derecho consuetudinario, esto solo se puede producir en acto solemne en suelo toledano y, por supuesto, con la presencia del prioste fundador y gran maestre, que pues en esta circunstancia se da de manera bastante notoria e inequívoca. Hay algunos otros miembros de esa orden también con número muy antiguo aquí presente. Eso será dicho, claro, eso tiene su orden. Así que vamos a proceder al acto, por favor.
Bueno. No se puede. Estos ojales son muy... Sí. Y me da miedo romper. Aquí me lo pongo. Gracias, profesor. ¿No sabía la mexicana? Claro. Muy bien. Y a continuación tiene la palabra el magistrado Felipe de la Mata. Gracias, profesor. Yo solamente ahorita haré uso de la voz para agradecer al profesor la invitación para estar en Toledo. La verdad es que cuando siempre regreso a Toledo, porque he regresado muchas veces, y siempre regreso con el corazón en la mano. La verdad es que Toledo nos deja a todos los que lo visitamos, pues una sensación, pues justamente de estar en nuestra casa del otro lado del Atlántico. Y además, todavía recuerdo, pues hace ya más de una década, cuando además de llegar a Toledo solo, llegué pues al área de Derecho Constitucional y me acordaba justamente, yo creo que el profesor pensó que yo estaba loco, porque fue así: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo soy un mexicano que viene a estudiar el doctorado. Qué bien, yo soy el profesor, el que era profesor titular en esa época, todavía no era catedrático. Y entonces le digo: oiga, y yo quiero que me dirija la tesis. Y me dijo: bueno, pero hay que conocernos, ¿no? Hay como ver si merece la pena el trabajo, ¿no? Dije: sí, pero ya he metido la materia, voy a llevar la materia con usted me va a dirigir la tesis. Y bueno, pues la verdad es que sí, con el tiempo así sucedió, pero bueno, yo creo que son momentos que se hacen cuestiones que se hacen en la juventud, y la verdad es que nos da mucho gusto, y para mí es muy especial, la verdad, profesor, su invitación. De verdad es que además hemos podido generar, pues efectivamente, algunas cuestiones padres que hemos logrado justamente concluir en el Tribunal Electoral, y bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí en Toledo con usted, y bueno, con todos los profesores del área, y también con algunos compañeros del Tribunal Electoral, ¿no? En fin, yo hasta aquí lo dejaría y le pasaría la voz a la doctora Jarquín. Bueno, buen día. Entenderán que para mí es muy emotiva esta participación, porque aunque ya había estado en una sesión anterior, hoy me toca compartir mesa con el magistrado Felipe de la Mata Pisaña, y a los dos nos toca compartir mesa con nuestro maestro y tutor, el profesor Díaz Reborio. Como bien lo dice el magistrado de la Mata, el profesor Díaz Reborio siempre ha mostrado una amplia generosidad y se ha mostrado muy abierto para que los alumnos de Latinoamérica podamos realizar nuestros estudios de posgrado en esta universidad. El magistrado Felipe de la Mata vino y se lo dijo directamente que quería que le dirigiese la tesis doctoral. Yo le envié un correo electrónico a una persona desconocida pidiendo información sobre un doctorado que se impartía, no me di cuenta, en Tijuana y no en Castilla-La Mancha, y el profesor durante 5 años consecutivos me apoyó hasta que pude venir a realizar mi tesis en una estancia de 3 meses que se convirtieron en 10 años en esta hermosa ciudad y en esta ilustre facultad. Entonces, para mí sí es realmente un acto muy emotivo, porque hoy pues nos toca compartir esta mesa y para hablar de un tema que, como ya dijo el profesor Díaz Reborio, no es una ponencia contra ponencia, sino que va a ser una conferencia compartida, diría yo, como tocar una pieza del piano a 4 manos, o una conferencia a la limón, como dice el magistrado Felipe de la Mata, sobre un tema que hemos discutido en algunos de nuestros diálogos académicos y que versa sobre si realmente existe en México un tribunal electoral que es un tribunal protector de los derechos humanos. Y por la naturaleza de este tribunal electoral es que se hace un poco raro decir que un tribunal de esta índole se haya convertido en un tribunal protector de derechos humanos, en el sentido de que el Tribunal Electoral mexicano es un tribunal constitucional sui generis que ha ido atravesando una serie de etapas que van desde no haber tenido facultades de control constitucional a haber tenido unas facultades medias, hasta finalmente haber visto reconocida una facultad de inaplicación de leyes al caso concreto, que vamos a ver que en algunos asuntos se ha convertido o ha tenido el efecto de una inconstitucionalidad erga omnes. Sabemos que cuando se inaplica una ley a un caso concreto, el efecto es inter partes,
Pero en algunos asuntos esto en México se ha abierto a que a través de esta aplicación se haya expulsado prácticamente, de facto, la norma del ordenamiento jurídico. Los alumnos mexicanos, que son 57 en este curso, habrán tenido noticias de esa sentencia del Tribunal Electoral en el que se abre la posibilidad al voto de las personas en prisión preventiva, y pues ahí, cuando se inaplicó la ley al caso concreto, se produjo de facto unos efectos generales de inconstitucionalidad. Y es en esta fase final en la que se le reconoce o habilita al Tribunal Electoral la facultad de llevar a cabo el control de inconstitucionalidad, cuando podemos decir que este tribunal se ha ido convirtiendo en un tribunal protector de los derechos humanos. Ahora, para poder analizar si efectivamente se cumple esta hipótesis, debemos partir de un estudio del marco general del control de constitucionalidad en México. Y así, los alumnos mexicanos no me dejarán mentir, sabemos que la premisa en cuanto al control de constitucionalidad en México es que en ese país se sigue un modelo mixto. Y así hasta la reforma constitucional del año 1994 podemos decir que lo que existía en México era un control difuso, y yo lo llamo control difuso a la mexicana, aunque la mayor parte de la doctrina dice que lo que existía es un control concentrado o semiconcentrado. Ya les explicaré por qué yo digo que no es un control concentrado, sino un control difuso a la mexicana. Sucede que hasta esta reforma, la revisión de la constitucionalidad de las leyes en México solo se podía llevar a cabo para el caso concreto a través del juicio de amparo que ya tuvimos la ocasión de estudiar, por parte de órganos del Poder Judicial de la Federación y no de un tribunal ad hoc, como es un tribunal constitucional, con los efectos que ya sabemos de la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad interpartes que se conservan hasta después de la reforma del año 2011. Entonces, es un control difuso porque los tribunales constitucionales son los que efectivamente llevan a cabo el control concentrado. En México eso no ha sucedido así. Recordemos en este sentido que los tribunales constitucionales fueron diseñados, o fue diseñado el Tribunal Constitucional por Hans Kelsen, a fin de realizar un juicio de compatibilidad lógica entre dos enunciados abstractos. Por un lado encontramos la Constitución y por otro la ley. Un juicio, decía en su primer momento Hans Kelsen, totalmente desprovisto de todo tipo de valoración subjetiva, en tanto que no debía ser un órgano que aplicase normas a un caso concreto, que es lo que sucede precisamente en el juicio de amparo mexicano, sino que su función principal iba a ser realizar un control de constitucionalidad de las leyes a partir de una acción abstracta, que desde luego no es el juicio de amparo, y con efectos ex nunc en sus orígenes, ex tunc a día de hoy, es decir, ex nunc hacia el futuro y erga omnes de declaración de inconstitucionalidad general. Y esto, vuelvo a repetir, no sucede ni ha sucedido en materia del juicio de amparo. Si bien es cierto, la función de los tribunales constitucionales ha evolucionado con el paso del tiempo y hoy día encontramos que ya no es un legislador negativo, sino que podríamos decir que se ha convertido prácticamente o se han convertido prácticamente en legisladores positivos, la esencia de un tribunal constitucional radica precisamente en realizar el control de constitucionalidad de las leyes. Es decir, que controlar al legislador es lo que realmente identifica a un tribunal constitucional. Y si bien la mayoría de los tribunales constitucionales europeos y del otro lado del océano, en América, han asumido la función de tutela de derechos, proteger derechos en el caso concreto no es una función que forma parte de la esencia de un tribunal constitucional. Y en este caso, pues encontramos algunos tribunales constitucionales que no tienen competencia en materia de tutela de derechos, como la Corte Constitucional Italiana. ¿Y por qué los tribunales constitucionales asumieron desde un primer momento? Porque si revisamos la Constitución austríaca de 1920, vamos a encontrar que sí asumió el Tribunal Constitucional, aun cuando fue diseñado para realizar un juicio de compatibilidad lógica entre la Constitución y las leyes, sí asumió unas facultades de tutela de derechos. Esto se hizo como producto de una reminiscencia histórica, pues en Europa, que es donde surge este modelo concentrado,
la tutela de los derechos constitucionales desde mediados del siglo XIX, y así pueden revisar la Constitución helvética en 1847 o las leyes fundamentales constitucionales de Austria de 1867, la función de tutela de los derechos constitucionales se ha encontrado siempre concentrada en un tribunal superior. A mediados del siglo XIX no existía un tribunal constitucional, pero sí existía una función de tutela de derechos constitucionales, y eso es algo llamativo porque prácticamente surge a la vez del amparo mexicano, que es de 1841, y esa tutela se concentraba ante los tribunales superiores, llámese Tribunal del Imperio, Tribunal del Reich o Tribunal Superior en Suiza. Entonces, como producto de esta reminiscencia histórica, es que los tribunales constitucionales han ido asumiendo una facultad de protección de derechos, hasta el punto de que hoy día no podríamos asumir quizá la existencia de un tribunal constitucional sin que pueda realizar ese control. Por tanto, fue hasta la reforma constitucional de 1994 cuando en México se introdujo un nuevo elemento al sistema, y este nuevo elemento fue la acción de inconstitucionalidad, ahora sí, siguiendo las pautas del modelo de control concentrado. ¿Qué quiere decir eso? Que la acción de inconstitucionalidad, al igual que los recursos de inconstitucionalidad, son un control abstracto o se produce a través de un control abstracto que no requiere la aplicación de la ley a un caso concreto, ni requiere que exista un particular directamente agraviado, que lo lleva a cabo, ¿quién? La Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano ad hoc, y que en su caso los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad van a ser generales, de expulsión de la norma del ordenamiento jurídico. Es por tanto a partir de 1994 cuando en México surge el modelo mixto de control de constitucionalidad, y es a partir de ese momento que convive el control concentrado a través de la acción de inconstitucionalidad y el control a través del juicio de amparo, que vuelvo y repito, es un control difuso a la mexicana, porque en México no existe el precedente vinculante que sí existe en los Estados Unidos de América como un elemento unificador, y porque más allá de ello, el control difuso a través del juicio de amparo se lleva a cabo a través de un proceso específico, a través de una acción, no a través de una excepción, y esa acción es de naturaleza de tutela de derechos, esa acción es el juicio de amparo. Entonces es un control difuso a la mexicana. Y en este repaso encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un golpe de timón en la sentencia dictada en el expediente Varios 912, en España dicen diagonal 2010, en México dirían creo barra 2010. Al revés. Ah, no, perdón, entonces ya es que ya hablo tantas cosas y ahora es mexicano, castellano, ya no sé ni qué. 912 diagonal, que es lo que, diagonal 2010, al ampliar el control difuso hacia los tribunales locales. O sea, el control de constitucionalidad solo lo podía llevar a cabo a través del juicio de amparo el Poder Judicial de la Federación. A través de esta sentencia se amplía el control difuso hacia los tribunales locales. En otras palabras, se le reconoce a los tribunales locales una facultad jurisdiccional para que puedan inaplicar una ley que sea contraria no solo a la Constitución, sino también a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esa sentencia del expediente 912-2010 se dicta precisamente como consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Entonces, a partir de esta se le reconoce jurisdicción constitucional a los tribunales locales. No obstante, esto no tiene que significar que los tribunales locales antes de este momento no tenían la facultad y más allá de ello la obligación de interpretar y de aplicar la Constitución a los casos concretos que conociesen, porque la Constitución desde luego es la norma suprema del país y la fuente principal del derecho. Por lo tanto, todas las autoridades, no solo jurisdiccionales, sino que también las autoridades administrativas están obligadas o deberían estar obligadas a tomarla como base de sus decisiones. Como vemos, por tanto, el modelo de control de constitucionalidad en México no es un modelo puro. No obstante, esto no es nada nuevo bajo el sol, y aquí parafraseando al profesor Pegoraro, pues diría que hoy día es difícil encontrar, o imposible casi encontrar un modelo puro de control de constitucionalidad,
ya que lo que ha hecho cada país es ir adoptando elementos de los distintos modelos e irlos adaptando a sus propias necesidades. Eso sí, lo que se debe evitar es introducir elementos que puedan resultar distorsionantes. Y otra cuestión a destacar en este repaso es que, salvo en el caso del amparo Morelos, hasta el año de 1996, dentro del marco de control de constitucionalidad en México, no se había hablado de la posibilidad de llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes electorales. El amparo no procede en materia electoral y en su primer momento, cuando se le reconoció en 1994 a la Suprema Corte la facultad de llevar a cabo acciones o de conocer acciones de inconstitucionalidad, no se le reconoció la facultad de llevar a cabo ese control abstracto frente a leyes electorales. Esto se hace hasta la reforma de 1996. Entonces, dicho esto, y con el objetivo inicial que ya les comentaba, de ir comprobando si efectivamente el Tribunal Electoral de México es un tribunal protector de los derechos humanos, iré analizando las fases por las que se ha pasado a fin de llegar primero al control de constitucionalidad electoral y luego a fin de llegar a la maximización de la tutela de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y así encontramos que la primera fase por la que se pasó al momento de ir creando esta jurisdicción electoral comprendió el periodo entre 1917 y 1950. En ese momento lo que existían en México eran los colegios electorales de cada uno de los congresos estatales y de las cámaras que integran el Congreso de la Unión, que son la Cámara de Diputados y el Senado, y estos se encargaban de estudiar y revisar los expedientes de las elecciones respectivas. Asimismo, el Pleno del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se encargaba, y esto es algo bastante particular, de calificar la elección de sus propios miembros. Los diputados electos se encargaban de declarar o no, pero ya sabemos cómo habrá sido, ¿no?, de declarar o no la validez de la elección de sus propios miembros, y más allá de ello, el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados también declaraba la validez de la elección del presidente de la República, pudiendo, en su caso, declarar la nulidad de las elecciones. Asimismo, durante este periodo existe por primera vez la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que surge como un órgano no autónomo, sino adscrito a la Secretaría de Gobernación o al Poder Ejecutivo. Esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral era la encargada de coordinar y de vigilar la organización de las elecciones federales, y estaba adscrita al Poder Ejecutivo, que en ese momento estaba liderado por el Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, también se le reconoció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de investigar la posible vulneración del derecho al voto a la especie del ejercicio de un ombudsman. No obstante, esta facultad la podía ejercer la Suprema Corte siempre y cuando fuese a instancia de los otros dos poderes del Estado, y no era una facultad obligatoria ni de solicitarla ni de llevarla a cabo. Podemos decir que en ningún caso se llevó a cabo una investigación por violación del derecho al voto. Pasando a la siguiente fase, comprendida en el periodo entre 1951 y 1986, encontramos que en esta etapa existió una Comisión Federal Electoral que viene a sustituir a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y que sigue estando adscrita a la Secretaría de Gobernación, léase al Poder Ejecutivo. Aquí en 1977 en México se dictó una importante ley, que es la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, en sus siglas la LOPE, como parte de la reforma política que permitió la transición de un sistema de partido hegemónico hacia un sistema pluripartidista. Esta ley es sumamente importante porque a partir de ella, entre otras cosas, se permitió el registro a organizaciones políticas que habían permanecido en la clandestinidad, entre ellas el Partido Comunista. Se abrió la posibilidad de tener tiempo en radio y televisión a diversas fuerzas políticas distintas al partido hegemónico, y también se aumentó a 100 el número de diputados de representación proporcional. Los alumnos mexicanos sabrán que hay dos fórmulas mediante las cuales se integra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de México. Una de ellas son los diputados de representación proporcional,
que se insertaron en el sistema a partir de la reforma de 1963, de la reforma constitucional de 1963, con el nombre de diputados de partido, para permitir que se tuviese en la Cámara de Diputados una representación de partidos minoritarios diferentes al Partido Revolucionario Institucional. En el año de 1977 y con la LOPE, esos diputados de partido se llaman diputados de representación proporcional y ascienden del número de 20 al número de 100. Hoy día son 200 diputados de representación proporcional. Además, en este periodo se creó el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las decisiones de la Comisión Federal Electoral, que era la que se encargaba de organizar las elecciones, pero valga decir que las decisiones que adoptaba la Suprema Corte en estos casos no eran definitivas porque siempre podían ser revisadas por los colegios electorales, que son los que calificaban la validez de las elecciones, o sea, y que estaban adscritas al Poder Ejecutivo. En el año 86, de 1986, ya encontramos que surge el primer tribunal electoral, pero es el TICOEL en sus siglas, Tribunal Contencioso Electoral, pero este fue un órgano de naturaleza administrativa, dotado de autonomía técnica plena, pero que seguía estando adscrito a la Secretaría de Gobernación, léase al Poder Ejecutivo. Este tribunal llevaba a cabo un control de legalidad de los procesos electorales, no de constitucionalidad. Aún no se habla de esa facultad de control de constitucionalidad, sino que era un tribunal administrativo al estilo francés que llevaba a cabo control de legalidad. Si bien podía anular casillas, este tribunal no podía declarar la nulidad de una elección y sus resoluciones no tenían carácter definitivo porque siempre podían ser revisadas por los colegios electorales, que formaban parte, que son los que calificaban las elecciones. Con la reforma constitucional de 1990 se crean dos órganos importantes para la materia electoral en México, que son, por un lado, el Instituto Federal Electoral, IFE, antecesor del Instituto Nacional Electoral, como un órgano autónomo, permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se va a encargar de coordinar u organizar las elecciones, es decir, que viene a sustituir a la Comisión Federal Electoral, y también se crea el Tribunal Federal Electoral, TRIFE, y ya como un órgano jurisdiccional, porque recordemos que el anterior tribunal, el Tribunal Contencioso Electoral, era un órgano administrativo. Este TRIFE, hoy día siguen llamando al tribunal de esta manera, TRIFE, pero ya no tiene esa denominación. Este Tribunal Federal Electoral aún no formaba parte del Poder Judicial de la Federación, pero sí ya era un tribunal de naturaleza jurisdiccional. Este tribunal se conformaba por una sala central compuesta por 5 magistrados que funcionaba de manera permanente y 4 salas regionales que tenían un carácter temporal. Este tribunal seguía teniendo funciones de control de legalidad de los procesos electorales. Aún no hablamos en 1990 de la posibilidad de llevar a cabo un control de constitucionalidad. Calificaba las elecciones, pero sus decisiones podían ser revisadas por las 2/3 partes de los miembros del colegio electoral de la Cámara de Diputados. Aunque nunca se revisaron, pero existía esa posibilidad. Como podemos observar, el camino para la construcción de un tribunal electoral fuerte en México ya se había empezado a andar. Y con la reforma constitucional de 1993, el Tribunal Federal Electoral, o TRIFE, se convierte en la máxima autoridad en materia electoral y así lo señala expresamente la Constitución. Y de esta reforma quisiera destacar 2 elementos. En primer lugar, aunque seguían existiendo los colegios electorales, léase el colegio electoral de la Cámara de Diputados, ese colegio podía todavía calificar la elección del presidente de la República, pero no podía realizar ya la autocalificación, es decir, la validez de la elección de sus miembros ya no la podía realizar el colegio electoral, sino que ya pasa a formar parte de las competencias del TRIFE. Y así, la elección parlamentaria de 1994 fue la primera elección que fue calificada por un tribunal federal.
Y por otro lado, en esta reforma de 1993 aún no sigue existiendo, no se le sigue reconociendo al Tribunal Electoral la facultad de llevar a cabo un control de constitucionalidad. Como podemos ver, en esta etapa se produjo un progreso en el fortalecimiento del Tribunal Electoral, que pasó de ser un tribunal administrativo, el TRICOEL, a ser un tribunal jurisdiccional supeditado a los colegios electorales, el TRIFE, en su primera etapa de 1990, a ser ya finalmente un tribunal autónomo de control de legalidad, no de constitucionalidad, que ya no depende de los colegios electorales. Eso en 1993, y ya pasamos a la etapa de la reforma constitucional de 1996, y aquí el Tribunal Electoral ya se incorpora bajo la denominación de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ya pasa a integrar, valga la redundancia, el Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en materia electoral, y esa es la denominación que recibe hasta la actualidad. Ya no es Tribunal Federal Electoral, claro, es más corto que decir Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta reforma se adquiere la configuración que aún se sigue actualmente del Tribunal Electoral. Como decía ya el profesor Díaz Reborio, este está integrado por una sala superior que está compuesta por 7 magistrados, dentro de los cuales tenemos hoy día el honor de tener al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que son elegidos, al igual que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una mayoría de 2/3 de la Cámara del Senado. La diferencia es que no es a propuesta del Ejecutivo Federal, sino a propuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la reforma de 1996, la calificación de todas las elecciones ya tiene una naturaleza jurisdiccional. Ya no hay colegios electorales que califiquen la validez de la elección presidencial, sino que la calificación de la validez de la elección presidencial y de la validez de la elección de diputados y senadores forma parte de la competencia del Tribunal Electoral. Y además la sala superior de este tribunal es la encargada de realizar el cómputo final de la elección del presidente de la República y es la encargada de la declaración de validez de presidente electo. Otro importante dato de esta reforma constitucional de 1996 es que a partir de ella se introdujeron determinados mecanismos a partir de los cuales el Tribunal Electoral podía llevar a cabo un control de constitucionalidad de los actos y decisiones electorales. Actos y decisiones, no leyes. Dentro de esos instrumentos encontramos el juicio de revisión constitucional federal, a partir del cual el Tribunal Electoral puede revisar las sentencias firmes emitidas por órganos jurisdiccionales locales. Encontramos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de la ciudadanía, el JDC, y encontramos los recursos de reconsideración, entre otros. A partir de esta reforma, las salas regionales que integran el Tribunal Electoral pasan a ser 5, no 4 como en la reforma anterior, que aún funcionan de manera temporal, no es sino hasta 2007 cuando estas salas ya pasan a ejercer sus funciones de manera permanente. Y otro dato importante es que a partir de esta reforma es que se reconoció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la competencia para llevar a cabo el control de constitucionalidad abstracto a través de la acción de inconstitucionalidad de las leyes electorales, tanto federales como locales. Entonces, es a partir de 1996 cuando podemos hablar realmente de que surge la facultad de controlar la constitucionalidad, en este caso, de las leyes, pero como parte de las funciones de la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad. Encontramos, por tanto, que a partir de esta reforma existían 2 tipos de control. Por un lado, el control de las leyes electorales que llevaría a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otro lado, el control de los actos y decisiones electorales que iba a llevar a cabo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que no estaba claro en esta reforma es qué iba a suceder cuando el Tribunal Electoral, al momento de examinar los actos y decisiones electorales, encontrase que la ley que había servido como base para dictar o emitir esos actos tenía visos de inconstitucionalidad.
porque esa competencia no le había sido reconocida expresamente por la Constitución. Y aquí el tribunal tenía dos caminos a elegir. Uno, llevar a cabo el examen de inconstitucionalidad de esas leyes, o dos, no llevar a cabo el examen. Desde luego, decidió seguir el primer camino, y el Tribunal Constitucional, desde 1996, y vamos a ver que hasta el año 2002, llevó a cabo un control de constitucionalidad de las leyes que habían servido como base para el acto concreto de decisión judicial, de decisión electoral que estuviese analizando, aun cuando para ello no tenía una habilitación constitucional. Lo hizo con base en la jurisprudencia 5/99 de rubro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tiene facultades para determinar la inaplicabilidad de leyes secundarias cuando éstas se opongan a las disposiciones constitucionales. Era algo bastante paradójico el que se le reconociese la facultad de controlar actos, pero no la facultad de controlar las leyes que habían servido como base para esos actos. Y así llegamos a la contradicción de tesis 2/2000, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el Tribunal Electoral no podía controlar la constitucionalidad de las leyes en un caso concreto, porque no estaba habilitado por la Constitución, y que la única que podía llevar a cabo el control de constitucionalidad abstracto de las leyes electorales era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esto, y el magistrado de la Mata no me dejará mentir, porque pues él ya estaba en el Tribunal Electoral, ¿qué decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Decidió seguir asumiendo el control de constitucionalidad por otra vía. La Suprema Corte dijo, no puede seguir inaplicando leyes electorales para el caso concreto porque no está habilitado. Entonces decidió realizar ese control de constitucionalidad a través de la interpretación conforme. Y aquí pues le cedería la palabra al magistrado de la Mata, porque hay algunos ejemplos importantes en los que el Tribunal Electoral, a través de la vía de la interpretación conforme, que es una vía de control de constitucionalidad también, decidió seguir realizando ese control de leyes. Bueno, si no ha acabado. Es una conferencia a la limón. Todavía no he terminado mi participación. Es una conferencia a la limón, entonces vamos a estar haciendo uso de la voz subsecuentemente. A ver, como platicábamos hace poco la doctora Jarquín y su servidor, esto es un caso raro de control constitucional. Porque, a ver, la primera cuestión que hay que decir es, el camino de transición a la democracia en México ha sido lento y doloroso. Me parece que el de todos nuestros países iberoamericanos así ha sido. Ha ido pasando de un sistema cerrado a un sistema abierto, pues ojalá pudiéramos decir que desde hace muchas décadas, pero más bien han sido pocas. Ahora, fíjense ustedes cómo, primero, de autocalificación de la elección, es decir, que los diputados, presuntos diputados, porque así se les llamaba, calificaban su elección y la de elección de presidente de la República, a través de la vía que ellos consideran prudente, pasamos a un sistema en el cual un tribunal lo podía hacer, siempre y cuando no se metiera con temas constitucionales. Y eso significaba que nadie se metía en temas constitucionales. Después fuimos avanzando un tribunal electoral con temas constitucionales, pero que no podía declarar inaplicable una ley a un caso concreto, lo cual era muy paradójico, porque así lo dijo la Suprema Corte. Y entonces la verdad el tribunal pues buscó cómo entrarle. Eso fue justamente lo que pasó. Y lo que hizo fue pues empezar a hacer interpretación conforme. Pero es algo rarísimo, porque la interpretación conforme es una fórmula de interpretación constitucional al final del día, ¿no? Pero como la Suprema Corte le había impedido llevar a cabo la interpretación e inaplicación específica de leyes, pues lo que hizo fue empezar a hacer interpretación conforme. Pero esto fue una paradoja, generó una paradoja. Antes de la reforma de 2007, que ahorita la doctora Jarquín explicará, se presentó este caso que fue bastante famoso, porque en la propia Constitución del Estado de Baja California decía, por un lado, que aquel que hubiera sido, vamos a decirlo, regla general, puedes aspirar a ser gobernador si eres funcionario público y te separas del cargo, ¿no? Decía justamente, 90 días antes de la elección de gobernador. Pero ojo, también decía, salvo que seas presidente municipal, porque si eres presidente municipal jamás vas a poder aspirar a ser gobernador. Y este caso fue interesante porque lo que hizo la sala fue decir, ups,
pues en realidad hay una contradicción interna dentro de la Constitución local y hago una interpretación conforme con los convenios internacionales y llego a la conclusión que la parte donde dice presidente municipal le hace la excepción correspondiente, pues no aplica. Vamos, en realidad en los hechos el tribunal lo que estaba haciendo era inaplicar la Constitución, una porción de la Constitución local por considerarla inconvencional a través del método de interpretación conforme, lo cual sin duda era una paradoja, ¿no? Y bueno, este caso que para mí es un encanto y si me invitan un año a dar una conferencia, un año más hablaré de él, porque este caso fue un encanto porque tuvo que ver justamente con pueblos y comunidades indígenas. Me parece que este fue el caso en el cual se cambia el paradigma en torno a la protección de los sistemas normativos internos. Es decir, a partir de ahí, el tribunal estableció que que podía romperse el principio dispositivo en materia electoral de manera total. Es decir, el tribunal se volvía, vamos a decir, el intérprete o el protector de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? A ver, este caso fue así. Se presentó una hojita, era una hojita así, blanca, firmada por unos miembros de la comunidad de Tanetse, en Oaxaca, diciendo, no han habido elecciones en los últimos 3 años. Y eso era todo. Una firmita y lo que acabo de decir. Y entonces la pregunta que se hacía el tribunal era, ¿dónde están los agravios? Claro, había suplencia del agravio, pero cuando hubiera agravio. Entonces, la pregunta que se hacía el tribunal era, ¿puede el tribunal convertirse en un verdadero, pues, digamos, a la manera virreinal? Porque cabe decir que justamente en el virreinato había una acción directa ante el virrey, ¿no? Pero bueno, ¿puede el tribunal electoral volverse en un protector? Voy a utilizar la frase que se utilizaba justamente en la época virreinal, un verdadero protector de los pueblos y comunidades indígenas, y la respuesta es sí. Es decir, dijo, hay suplencia total del agravio. Donde no hay agravio, el tribunal tiene que verificar si hay o no violación constitucional a los derechos de la comunidad. Y derivado de eso, justamente, fue, digamos, que se evidenció que se necesitaba una reforma constitucional para dotar al tribunal efectivamente de la capacidad de inaplicación, porque en los hechos lo estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, ahora le regreso la palabra a la doctora Jarquín. Bueno, tomo el testigo. En el año 2007, por tanto, se llevó a cabo esta reforma constitucional a partir de la cual se habilita expresamente al Tribunal Electoral en el artículo 99 para inaplicar leyes electorales inconstitucionales. Como podemos ver, fue en esta reforma que finalmente se concretó la facultad de control de constitucionalidad como competencia del Tribunal Electoral. Y ya finalmente pasaríamos a la reforma constitucional del año 2011, que fue una reforma importante en materia de derechos humanos, a partir de la cual, como ya se dijo en la sesión, bueno, y me imagino que lo han visto en otras sesiones, pero ya se dijo en la sesión correspondiente al juicio de amparo, se modificó, entre otros, el artículo 1 de la Constitución de México, de Política de los Estados Unidos Mexicanos, aumentando el bloque de constitucionalidad, que pasó de incluir a los preceptos constitucionales a incluir no solo estos, sino también los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el país. En esta etapa es que entendemos que se terminó de consolidar el control de constitucionalidad con la aplicación del caso Radilla-Pacheco a la materia electoral. Ya les había dicho que a partir de la sentencia dictada en el expediente 912/2010 se había ampliado el control difuso para que todos los órganos judiciales locales pudiesen inaplicar una norma que fuese contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, pues en la materia electoral también se aplicó esta sentencia a fin de reconocer la competencia de los órganos jurisdiccionales locales para que estos pudiesen inaplicar también normas que fuesen contrarios no solo a la Constitución, sino a la Convención, y estamos hablando de la materia electoral. Y así encontramos la tesis 4/2014 de rubro órganos jurisdiccionales electorales locales pueden inaplicar normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y a los tratados internacionales. Desde luego,
los órganos jurisdiccionales locales pueden realizar el control de constitucionalidad. La duda que queda es qué pasa entonces con las autoridades administrativas locales, léase los organismos públicos locales electorales, OPLES. ¿Pueden estos llevar a cabo, magistrado, también ese control de constitucionalidad? Claro, también habrá que hacer una conferencia de ese tema. Lo que pasa, claro, es que, a ver, la respuesta tendría que ser no. Es decir, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los órganos administrativos no pueden hacer control de constitucionalidad y convencionalidad. Sin embargo, en los hechos, los órganos administrativos electorales sí que han analizado temas que tienen que ver con control de constitucionalidad y convencionalidad. A ver, primero, en materia electoral, por ejemplo, los estatutos de los partidos tienen que ser analizados, si son nacionales los partidos, por el INE, y si son locales, por el organismo público local, el Instituto Electoral Local, al que desde aquí voy a llamar OPLE, ¿no? Y en su caso, se autoriza la constitucionalidad de los estatutos, declaración de principios y documentos básicos correspondientes, lo cual significa que pareciera que en materia electoral los órganos administrativos de suyo sí que pueden hacer una fórmula de control constitucional. Pero además hay algo más. Las autoridades locales, la Sala Superior ha reconocido que puede haber, esto es a mi juicio bastante interesante, acciones afirmativas a cargo de los OPLES. Es decir, el OPLE se da cuenta que hay un problema respecto a la distribución, vamos a decirlo, de algún derecho humano, la forma en la cual se ha ponderado inclusive constitucional o legalmente, o en algún caso inclusive una omisión total de regulación, y entonces lo que hace la OPLE es emitir un acuerdo con una acción afirmativa a favor de un grupo en situación de desventaja, con lo cual se nota, además, que la OPLE pues pasa a tener facultades eminentemente de control constitucional, es decir, pareciera que en el sistema electoral mexicano las autoridades electorales administrativas pueden tener facultades de control constitucional, lo cual es algo, sin duda, a mi juicio, exótico, digamos así, o tropical. Exacto. Muy bien. Ahora, la verdad es que la reforma de 2014, ¿cuántas reformas electorales hay, verdad? Y ahorita estamos cocinando otra en el país, nos encantan. No, pero es que fíjense, a ver, las reformas electorales evidencian que la transición mexicana a la democracia no ha sido una transición rápida ni fácil, ha sido milimétrica prácticamente, reforma con reforma se han ido ganando puntos, ¿no? De control constitucional, de formación de un Estado fuerte, o en su caso, de normas que puedan permitir, pues digamos, el desarrollo efectivo de los alcances democráticos. La última reforma constitucional, pues la verdad es que el tribunal ya se encontraba bastante consolidado, y solamente tuvo que ver fundamentalmente con la creación de una sala más, que fue la sala especializada, que en su momento me tocó fundar con otro alumno del profesor, con don Clicerio Cuello, ¿no? Y que justamente mi compañero Clicerio Cuello y yo, junto con otra magistrada, nos tocó fundar, ¿no? Y era una sala de control, a mi juicio, bastante interesante. Pero fíjense, ya se había inclusive establecido a través de jurisprudencia que todas las salas del tribunal, y en su caso los tribunales locales, podían llevar a cabo inaplicación de normas por ser estas contrarias al bloque de convencionalidad. Es decir, el camino que inició en 1977 con el recurso de reclamación se vino a perfeccionar, digamos, de forma abstracta, pues hasta el año 2016, en que se establece esta tesis. ¡Guau! Nos tardamos. Ojo. Bueno, y esta también, que sin duda es importante, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y ya se quedó todo ahí? ¿No? La respuesta es no. A ver, ha pasado algo que también yo llamaría tropical o exótico, que es, a ver, si bien pareciera que el Tribunal Electoral no tiene facultades de control de la legislación más allá del acto de resolución, el Tribunal Electoral ha interpretado que tiene facultades al final del día, después de eso, digamos, de dotar de efectos generales a sus sentencias cuando se traten de personas que se encuentran en el mismo supuesto. No es efecto general, pero se parece mucho. Es decir, si protegemos a un indígena, vamos a decir, lo que se encuentra en un determinado supuesto,
protegemos a todos los indígenas que se encuentren en ese supuesto y con una sentencia basta. Claro, esto es sin duda pues, lo más parecido a un control en abstracto. Entonces pareciera que se ha abierto una nueva vertiente de control constitucional electoral y que podría llamarse pues justamente justicia electoral protectora de derechos humanos, es decir, donde el tribunal se autoadjudica la posibilidad de proteger los derechos de los electores mexicanos más allá de sus, más allá de sus características especiales, creando un sistema electoral en el cual se considera, en su caso, la circunstancia particular de cada uno de los ciudadanos mexicanos. Claro, al tribunal además le ayuda la circunstancia de ser la última instancia en materia electoral, es decir, nuestras sentencias no son revisadas por la Suprema Corte ni por nadie que no sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana hasta el momento no ha modificado ninguna de nuestras sentencias. Bien, ahora, si existe entonces este sistema protector, pues lo tengo que demostrar, ¿no? Y trataré de ser breve porque a lo mejor trataré de ser breve, ¿no? Bueno. A ver, voy a hablar de algunos casos que se han dado en los 2 últimos años donde se nota que el tribunal es un tribunal activo de protección de derechos humanos y que a partir de un caso se hace una fórmula de protección a todo un grupo social, ¿de acuerdo? A ver, este caso fue bastante interesante porque por alguna razón que no entiendo, la Constitución mexicana tiene una serie de nacionalismos decimonónicos, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver, voy a decir cuestiones absurdas, ¿no? O creo que pueden ser absurdas. Por ejemplo, para ser letrado del Poder Judicial Federal, tienes que ser mexicano por nacimiento. Discriminación. A ver, puede ser discriminatoria, eso lo platicaremos después. Para ser diputado federal, tienes que ser mexicano por nacimiento. Estoy muerta. No entiendo por qué. A ver, sin embargo, si la limitación se encuentra en la Constitución, le hace el segundo caso, es difícil que el Tribunal Electoral pueda, pues, sin aplicar la Constitución. Eso será interesante que un día podamos preguntarnos eso, pero por el momento pareciera que no, ¿no? Cuando esté en la ley, como fue el primer supuesto, sí que el tribunal puede entrar al análisis del caso. Pero, por ejemplo, en México estaba prohibido que los mexicanos por naturalización formaran parte de las mesas de casilla. No recuerdo ahorita, ¿cómo se dice en España mesa de casilla? La receptora del voto. La mesa electoral. Mesa electoral. ¿Por qué no puede un mexicano por naturalización ser parte de la mesa electoral? Es que no lo entiendo, me doy a entender. No lo entiendo ahorita y no lo entendí cuando voté esta sentencia. Entonces, en un asunto específico, la sala dijo, eso es inconstitucional, pero a partir de ahí se modificaron los acuerdos dictados por el Instituto Nacional Electoral y todos los ciudadanos mexicanos por naturalización pudieron formar parte de las mesas directivas de casilla o mesas electorales en español de España, digamos así. Este caso también fue interesante, porque nos llegó un mexicano que tenía 2 nacionalidades, un mexicano con, vamos a decir así, un mexicano que tenía 2 nacionalidades, pero que era mexicano por nacimiento, ¿no? Solo que su mamá era colombiana. Entonces la pregunta que nos decía era, ¿por qué la ley electoral me discrimina para participar en las convocatorias para integrar los institutos electorales locales? La Sala Superior lo que hizo fue inaplicar al caso concreto la correspondiente discriminación, digamos, que se encontraba en la ley local, en la ley federal, perdón, pero a partir de ahí las convocatorias subsecuentes del INE ya no consideraron específicamente este requisito que se consideró discriminatorio. Ahora, justamente, además en una fórmula digamos así, activa de protección de derechos, también el tribunal ha protegido los derechos de las personas, digamos, para el conocimiento de las sentencias. Y
Y si bien no se encuentra regulado en la ley una fórmula específica de notificación a las personas que no tienen el uso completo de la vista o total de la vista en su caso, que sufren algún tipo de discapacidad visual por ceguera, pues entonces lo que el tribunal ha hecho es crear justamente la fórmula de notificación a personas con discapacidad visual a través de la lectura de la sentencia, digamos, de una síntesis de su sentencia. Y además generó formatos braille de resumen de sentencia, pues a fin de que la persona con debilidad visual pudiera notificarse efectivamente de lo que se le estaba llevando a cabo. Sin duda, este asunto fue muy interesante, porque además tuvimos una atención la magistrada Soto, que estuvo aquí la semana pasada, y algunos de los magistrados de la sala. Y lo digo así porque era un caso de un diputado local, al cual, digamos, en la primera instancia ante el tribunal local, lo nombran diputado local. Pasa a la sala regional federal, y la sala regional federal lo que hace es decir, ups, ¿sabes? Después de ver tu caso, como era diputado de RP, me doy cuenta que hay una desproporción de hombres y mujeres en el Congreso local. Y entonces pasó a revocarle su constancia de presunto diputado y decirle, voy a poner una mujer más, pues para que sean 15 y 15 los diputados del Congreso local. Entonces, pues así habrá paridad en el Congreso. Y el diputado local lo que hizo fue presentar el siguiente recurso, que es un recurso que solamente puede ser de análisis de control constitucional ante la Sala Superior. Y la Sala Superior analiza el caso, y digo que fue muy interesante, porque trajo un argumento totalmente novedoso. Dijo, sí, está bien, ponderar a las mujeres como un grupo en situación de desventaja, está bien, solo que yo soy parte de otro grupo en situación de desventaja. Soy una persona con discapacidad motriz. Y es que parecía que, de acuerdo también a una prueba que nos presentó, que carecía de los, digamos así, de brazos y piernas. Entonces, o al menos 3 de sus miembros, ahora que lo recuerdo, creo que solo tenía un brazo. Entonces la pregunta era si no debíamos, en su caso, darle visibilidad también a ese grupo en situación de desventaja. Y la Sala Superior lo que hizo fue justamente eso. Pero fíjense, hubo una tensión entre el principio de paridad y el de otro grupo en situación de desventaja. Entonces lo que hizo fue revocar la sentencia de la sala regional, sacó, digamos, una mujer de la lista final y el diputado recuperó su constancia. Claro, después de eso, como los litigantes se dieron cuenta de ese caminito, empezamos a sufrir cosas, digamos así, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, llegó un litigante en el que, y además lo peor de todo es que parecía inteligente el agravio, porque dice, bueno, sí, me sacaron por proporción de paridad, pero yo soy parte de un grupo en situación de desventaja. ¿Cuál? Mayores de 65. Suena interesante. Pero entonces me acuerdo que uno de mis letrados me pregunta del caso y le digo, ¿está muy bien? Puede ser. Pero ¿cuánto tiene de edad la persona que este señor quiere sacar? Y descubrimos que sí, él tenía como 66, pero al que él quería sacar tenía 68. O sea, ¿no? Ya me doy a entender. Claro, es que los litigantes, ¿no? O sea, una buena idea la tratan de pervertir, pero tuvimos como 20 asuntos, ya todo el mundo era miembro de un grupo en situación de desventaja, ¿no? Bueno. Este asunto fue muy interesante porque lamentablemente las comunidades indígenas mexicanas existe un tema de desplazamiento forzoso. Algunos miembros de las comunidades indígenas se pelean entre sí porque por razones religiosas o políticas o algunas veces de otro estilo. Sin embargo, las razones religiosas son muchas veces las claras. Es decir, en algunos estados de la República donde hay tensión entre los grupos católicos y protestantes, si un pueblo se autoidentifica con una de estas religiones, pues lo que termina pasando es que expulsa a los miembros del otro grupo. Y entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con las elecciones municipales del pueblo donde han sido expulsadas las personas que pertenecen a la otra congregación religiosa? Lo que hizo la Sala Superior fue pedirle al INE que estableciera, digamos así, fuera del municipio, de los límites territoriales del municipio, estableciera casillas, para que en su caso las casillas pudieran contar en el municipio
de al lado, vamos a decirlo así, lo cual sin duda era un rompimiento de varios principios que se encuentran, o digamos, no sé si rompimiento, más bien flexibilización de los principios que se encontraban en la ley electoral a fin de que las personas en supuesto de desplazamiento forzado pudieran efectivamente votar. Pero era más que las casillas, porque se tuvo que generar también un padrón para las personas en desplazamiento forzado de este municipio. Este asunto, llamó mucho la atención. este asunto fue un asunto espectacular, perdón que lo diga yo, pero es que nos generó tantas dudas que estoy seguro a ustedes también les va a generar dudas. Entonces, existe el principio de paridad, ¿de acuerdo? Tiene que haber más o menos la misma proporción entre candidaturas, dije más o menos, no. Tiene que haber proporción total entre candidaturas de hombres y de mujeres. Y además ya también la Sala Superior, por ejemplo, lo voy a decir en unos momentos, ha establecido que si hay más mujeres, no hay problema, pero lo que no puede haber es más hombres, ¿no? Bien, aquí fue justamente el problema que se presenta. Un grupo de candidatos a varias alcaldías del estado de Oaxaca, que se habían autoidentificado primero como hombres, en el momento que el instituto local le dice, perdona, pero tu partido no está siguiendo el principio de paridad y niega el registro de las candidaturas, después de la negativa de registro, se autoadscriben como mujeres transgénero, lo cual hizo que la sala empezara a tener que definir varias cuestiones. La primera es, las mujeres transgénero deben ser computadas para efectos de paridad en el lugar de mujeres, como se dice en el lenguaje cisgénero. La segunda, tiene que exigirse a la mujer transgénero que presente algún tipo de documentación que acredite que es mujer transgénero, y en su caso, ¿cuál? Bueno, la verdad es que nos la pasamos discutiendo un buen rato y estuvo padrísimo porque me parece que esta sentencia se volvió paradigmática. La primera cuestión que se estableció fue, las mujeres transgénero son mujeres y tienen que ser, digamos, computadas en el lugar de mujeres. Mujer es trans o cis, ¿no? Primer punto. Segundo, ¿y con qué documentación hay que acreditarlo? Había alguna posición minoritaria en la Sala Superior que decía, no, hay que exigirles pues, que cambien su acta de nacimiento. En su caso, que sí, ya la Suprema Corte ha dicho que esto es viable, entonces que lleguen con su acta de nacimiento cambiada, porque si no se pueden generar fraudes a la ley. Pero habíamos un grupo de magistrados que no opinábamos igual, porque nos parecía justamente que podía ser cualquier tipo de prueba en torno a la salida del closet, vamos a decirlo así, podía ser discriminatoria. Pero lo más importante, lo voy a decir como lo pienso, salir del closet es un acto de valor. Y entonces, justamente lo que se le estaba pidiendo era que desde hacía muchos años, ¿no? En su caso, o meses al menos, tuviera algún tipo de prueba, ¿no? Y generar algún tipo de prueba respecto de su voluntad para cambiar de sexo o simplemente reconocer el que esta persona se autoadscribiera. Entonces la Sala Superior estableció por mayoría que era suficiente con la simple autoadscripción en el género opuesto. Ahora, ¿cómo se resolvió el caso? Ya en concreto, lo que hizo la Sala fue decir, a ver, para evitar fraudes a la ley, tenemos que estar a la voluntad manifestada al momento de la solicitud de la candidatura. Y de las 17 o 20 personas que se encontraban en este supuesto, solo 2 habían, digamos, manifestado que eran mujeres transgénero desde un momento. El resto de las mujeres transgénero que en su caso manifestó autoadscripción fue después de la negativa de registro. Entonces, con eso ya le dimos, digamos, una cierta razonabilidad también a la cuestión. Sin embargo, ya quedó claro, las mujeres transgénero son mujeres y segundo, que es lo importante, no es necesaria prueba alguna, con la autoadscripción es suficiente. Claro, hay algo que yo no entiendo y qué bueno que estoy en un grupo de iberoamericanos. Hay un grupo, hay una cuestión que en México, hasta que nos tocó estar en la sala especializada, se empezó a discutir, claro, no por el tema de que los jueces hayan hecho algo especial, sino por los litigantes. Porque cuando los litigantes son imaginativos y nos presentan agravios, la verdad es que yo siempre digo, se abre una luz, ya se imaginan, así como en pintura barroca, ¿no? Hay una luz,
¿no? Hay una persona sentada en la mesa, recibe una luz casi celestial. Claro, cuando el agravio está, es fantástico. Y yo en los 22 años que tengo de estar en el Tribunal Electoral, por primera vez encontré este agravio. A ver, nos preguntaba bueno, estaba en la demanda, ¿por qué tiene que aparecer menores de edad en la propaganda electoral? Y eso es la gran duda que yo tengo, ¿no? A ver, yo no tengo ninguna respuesta que se me haga razonable. Sin embargo, en México, y estoy seguro que en muchos de nuestros países, resulta que hay un montón de chavos y chavas en la propaganda electoral. Claro, pero esto no es contrario a sus derechos a la imagen. Sobre todo, a ver, imagínense que se autoidentifica a alguien desde que es chavito en un partido, con un partido, porque salen spots electorales en todo el país. Oigan, ¿neta? Vamos a decirlo así, ¿neta? Y después si este chavito, bueno, a ver, el chavito se presenta al día siguiente en la escuela. Nadie le va a hacer bullying, ¿no? Segundo, pasan 15 años y el chavito ahora quiere afiliarse al otro partido. No va a pasar nada con su carrera profesional. Pero lo peor de todo es, no hay regulación alguna de este tema. Entonces la sala se metió al tema y ordenó que se expidieran lineamientos generales para la protección a los menores de edad en propaganda electoral, ¿no? Bueno, habría que hacer una conferencia para ese tema porque es bastante complejo. Pero fíjense otra vez, ya estoy acabando, Bueno, también se protegió en un caso a personas adultas mayores que se encontraban en situación de desventaja en torno a sus derechos laborales, ¿no? Bueno, este caso es muy interesante, porque la Constitución mexicana, por razones que no terminamos de entender, por un lado tiene el artículo 38 de la Constitución que dice que no pueden, que se les suspenden de su derecho al voto a todas las personas que se encuentren en situación ya sea de prisión preventiva o de prisión definitiva, vamos a decirlo así. Y la Sala Superior lo que hizo fue analizar el artículo 38 de la Constitución conjuntamente con el artículo 20 de la Constitución que establece el principio de presunción de inocencia y estableció que las personas en prisión preventiva podían votar. Y esto fue interesante, porque a partir de un caso le ordenó al INE que a partir de 2024 todos los, digamos así, presos mexicanos o presas que se encuentren en situación de reclusión preventiva puedan votar. Y se van dando cuenta cómo el tema de protección de derechos humanos pues va generando justamente efectos generales, ¿no? Bueno, hace poco establecimos también que en la propaganda electoral no puede haber menciones que lleven hacia la discriminación por condición de salud. No se puede decir, es que este está enfermo, que era justamente lo que decía la propaganda, ¿no? En fin, me dice el profesor que ya se me está acabando el tiempo, entonces tengo que ir más rápido. A ver, en los temas de paridad ha sido mucho y muy interesante lo que ha hecho la Sala Superior. Voy a decirlo así. Ya hemos tenido, por ejemplo, y declarado que es constitucional, acciones afirmativas por parte de los soples, inclusive que establezcan que debe haber más candidatos mujeres. Es decir, como género en situación de desventaja y mientras el mundo cambia, la paridad es una protección para las mujeres, pero no para los hombres. Porque los litigantes ya llegaban diciendo, es que hay más mujeres y esto es contrario a la paridad, ¿no? Inclusive ya determinamos para un Estado de la República, donde se puso una acción afirmativa específica que decía, de los 5 municipios del Estado, 3 tienen que ser, digamos, candidatas mujeres para alcaldesas, ¿no? Y 2 hombres. ¿No? Y dijimos, eso es válido. En fin, aquí hay varios casos, pero no quiero digamos, extenderme demasiado porque cada cuestión es un caso y mejor me hacen una pregunta y si quieren se las respondo, ¿no? Es que sí tenía listo bastante de paridad. Bueno, a ver, con esto yo cerraría mi participación. Me parece que se evidencia que el control constitucional en México a cargo del Tribunal Electoral ha ido evolucionando y primero dará su conclusión la doctora Jarquín. No, bueno, ya lo hubiese dado. Bueno, finalmente, como vemos, el camino ha sido largo pero fructífero. Al final el Tribunal Electoral se ha consolidado como un tribunal constitucional y más allá de ello como un tribunal protector de derechos políticos electorales. Estamos claros que los jueces y las juezas electorales no pueden ser meros ejecutores de la norma suprema y no están llamados solo a trazar el rumbo que se debe seguir en las elecciones, sino que más allá de ello están llamados
a maximizar la tutela de los derechos político-electorales, que ya dije son derechos humanos. Y esto es lo que ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como vimos, a partir de la participación del magistrado Felipe de la Mata, ha venido construyendo una línea jurisprudencial maximizadora de los derechos político-electorales que ha permitido tender puentes hacia una constitución dinámica y progresiva y más allá de ello hacia la construcción de nuevos paradigmas constitucionales, que es interesante estudiarlos en profundidad y que los invito a hacerlo para poder llevarlo a cabo también en vuestros países. Sí, y yo diría también que se nota que el esfuerzo de crear fórmulas de control constitucional pues en México, en su caso, ha sido relativamente lento, pero sí que ha sido efectivo, en el sentido de que de pasar de un tribunal administrativo dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo cual es algo que todavía no puedo creer que alguna vez haya existido, hemos pasado a un tribunal autónomo donde no nada más se hace control de actos y resoluciones electorales, sino que a través de él y a través de un papel activo de los jueces se puede hacer una mejor sociedad, una mejor democracia, a través de sentencias que, pues yo diría, sin miedo pueden tener los efectos correspondientes. Un dato que les va a parecer interesante que evidencia esto. Las sentencias electorales en México se cumplen al 100%, totalmente. Nunca ha habido una sentencia electoral de las miles que se han emitido. Por ejemplo, el año pasado se emitieron 20,000, ¿de acuerdo? De las 20,000 nunca ha habido un incumplimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué en el amparo, si hay incumplimientos, sin embargo, por ejemplo, la Constitución establece que en el amparo puede la Suprema Corte correr a aquel funcionario que incumpla la sentencia de amparo, ¿no? Sin embargo, si hay incumplimiento de sentencias de amparo y no la hay en la parte electoral. Bueno, la razón creo que mucho tiene que ver con, pues con la actitud de los jueces electorales, que dicen, y ya se ha pasado, ok, cumple. Y si no cumples, no te preocupes, yo me sustituyo en tus facultades y paso a efectuar los actos que tú no quieres cumplir. Y hemos tenido bastantes casos de, por ejemplo, gobernadores de algunos estados de la República que no querían soltar, digamos así, los recursos para una OPLE o para un tribunal local, para que pudieran llevar a cabo su elección, porque era la forma de controlar a los institutos locales o tribunales locales. Y lo que hizo la Sala Superior fue decir, gobernador, no te preocupes, si quieres, después del incidente incumplimiento, sin embargo, si no cumples, voy a dar aviso, bueno, por supuesto, a tu Congreso para que te hagan juicio político, al Congreso Federal en su caso también, nos iremos por la vía penal, pero hasta ahí el gobernador a lo mejor decía, ¿no? Pero viene la siguiente, y ahí se volvió súper efectiva, y daré aviso a la Cámara de Diputados Federal a efecto de que de tu partida presupuestal estatal te retengan el dinero de la OPLE y del tribunal local a fin de que inmediatamente le entreguen el dinero. Entonces tú dices, o se lo das tú o se lo da la Cámara de Diputados, pero el dinero lo va a tener. Y cumplieron. Hasta el momento los 3 gobernadores que han estado en esa situación han cumplido. En fin, se nota entonces que el papel de los jueces electorales tiene que ser activo, fundamentalmente a efecto de tener una democracia, digamos, real y sobre todo potente. En fin, yo siempre termino este tipo de conferencias invitándolos a que nos sigan en Twitter, a la doctora Jarquín y a su servidor. Y con eso daríamos por terminada esta conferencia. Pues muchas gracias. Ustedes se darán cuenta de que somos innovadores en los formatos de las sesiones dobles. Naturalmente esto pues nos lo van a copiar y pronto estará en todos los lugares del mundo, pero registren ustedes que en Toledo se ha introducido dentro de esta sesión doble el formato a la limón, que es porque primero hemos tenido el formato de ponencia contra ponencia con Atienza García Amado, luego las sesiones repartidas, como ayer teníamos
sin ir más lejos, con Lloret Pavani y Sabrina Ragone, pero esto ha sido absolutamente a la limón. Estamos naturalmente, no naturalmente, fuera del tiempo, pero debemos dar turno a unas preguntas que creo que van a ser 3. Así que los 3 primeros han sido los agraciados, ¿no? Salvo que el magistrado tenga algún criterio inclusivo según el cual tengamos que dar prioridad a alguna minoría o algo de esto, pero salvando eso, vamos a hacer 3 preguntas, si les parece. Bueno, los 4 que están de pie ya. Toman nota, si les parece, y luego damos un turno. Estamos ya en el tiempo del receso, tenemos al siguiente ponente en la sala y luego las personas tienen la rara costumbre de tomar café, tortilla de patata y este tipo de cosas. Entonces hay que procurar también dejar unos minutos de receso. Por lo tanto, les invito a brevedad en la formulación de la observación, la pregunta o el comentario, que cada uno. Algunos dicen, es que es solo para preguntar. No, se puede preguntar, se puede opinar, pero hay que ser breve. Y si no termina con una pregunta, pues los ponentes no tienen obligación de contestar. Es decir, que da una opinión, pues da una opinión. El que da una opinión y formula una pregunta, pues los ponentes se les agradece siempre la respuesta. Adelante, nombre y nacionalidad, como siempre hacemos, por favor. Braulio Alcántara, República Dominicana. Mi pregunta va en el sentido siguiente respecto al asunto de género. Nuestras legislaciones actuales establecen que la lista o propuesta de candidatura no deben tener menos del 40% del sexo femenino, ni más del 60%, por supuesto, de hombres. La experiencia anterior era que era por lo menos el 33%. La Junta Central Electoral, que es el órgano administrativo, no aceptará las candidaturas o las listas de los partidos que no cumplan con esas reglas. Ahora, el sistema nuestro es un sistema de lista cerrada, desbloqueada, con votos preferenciales. El hecho que esté el 40% en la lista no garantiza la elección, sobre todo por la diferencia en cuanto a los recursos, que lo tienen básicamente los hombres y no la mujer. En ese sentido, quisiera saber cuál es la experiencia del Tribunal mexicano para garantizar efectivamente el derecho de ser elegible, más que la representación de la candidatura. Y otro aspecto, respecto a los casos curiosos que se presentan, nosotros tuvimos casos en las elecciones pasadas que cumplían con el 33% de las listas presentadas. Sin embargo, luego de la elección, por algún mecanismo, se hacía renunciar a la mujer para ser sustituida por un hombre, cosa que nos tocó jugar parte de esa situación. Quisiera también saber la experiencia del Tribunal Mexicano en ese sentido y si las listas de candidatos son cerradas, si son abiertas o desbloqueadas, para tener la constancia de las experiencias de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Hacemos todas las intervenciones de seguido, si les parece. Buenos días. Gabriel Saucedo, de México. Bueno, yo creo que no hay nadie aquí que no celebre que la justicia constitucional ya haya trascendido también a la justicia electoral. Y en ese sentido también que el control difuso se esté materializando también en los órganos administrativos como pueden ser los OPLES. En ese sentido quedan a mayor resguardo los derechos humanos y quiero preguntar su opinión, y es entendible tal vez si por virtud de su cargo no pueden efectuar alguno de ambos, pero quisiera preguntar en ese sentido de qué forma puede repercutir la iniciativa de ley que presenta el partido de mayoría en México hoy y que pretende desaparecer los organismos públicos electorales locales. Independientemente de que esté muy sospechosa y de que pueda atentar contra el federalismo, con respecto de los derechos humanos, a los que ya tanto hemos avanzado, ¿de qué forma puede repercutir? Y una segunda pregunta de volada nada más es, con respecto de la especialización o del fin que busca la especialización de la sala electoral, ¿no sería pertinente que en lo que respecta a las acciones de inconstitucionalidad
en materia electoral también fuera la sala especializada quien debiera resolverlas, porque por algo se creó y por algo se trata de establecer que se encuentra una supuesta misma jerarquía que la Suprema Corte, pero encontramos que la Corte es la que resuelve las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral y que lo único que hace es pedirle una opinión a la sala superior en materia electoral. Entonces, en ese sentido, y puedo poner el ejemplo de lo que últimamente acaba de ocurrir en Baja California, creo que no habría nadie más calificado para resolver ese tipo de controversias o de circunstancias que la sala electoral. No sé, quisiera escuchar también su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Última pregunta, entonces. Buenos días. Antonio Torres, México. Son dos aspectos, no sin antes agradecer los conceptos ofrecidos. Es un privilegio escuchar la calidad de los ponentes. El aspecto va en relación a lo que el compañero que me precedió comentó. ¿Qué opinión le merece el caso, partiendo de los conceptos de ese andar duro que señalaba ya en su expresión? Ahí el aspecto de que unos ciudadanos, en el caso de Baja California, hayan elegido por 2 años a un gobernador y de pronto el periodo se amplíe por una decisión del Congreso. Ese es un tema. Y el otro tema, hay un aspecto como abogado electoral que de pronto en el sistema jurídico mexicano, y ahorita comentaba con algunos compañeros de otras nacionalidades, no he tenido la oportunidad de ver mucho en materia de derecho comparado el tema, pero no estamos ya obligados a replantearnos en el sistema jurídico mexicano que la Constitución establezca que tenemos un derecho a votar y ser votados a los 18 años, pero para ser diputado necesitamos 21 años, o para ser presidente de la República otra edad. Es decir, tenemos madurez para tomar una decisión de votar, pero no la tenemos para ser votados, ¿sí? No es el momento histórico para replantearnos ese tópico. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¿Pueden intervenir los dos? Sí. En el, ¿Sí? Bueno, yo haré rápidamente. Claro, se ve que la magistrada Soto dejó ahora sí en el aire el tema de paridad, y lo voy a decir como lo pienso. A ver, hombres y mujeres somos la mitad del mundo. Yo lo que no entiendo es por qué históricamente los hombres han tenido mayores cargos de poder que las mujeres. No está bien, tenemos que darnos cuenta. Y es eso, es así de claro, es así de fácil. Yo tengo 2 hijas, yo creo que mis hijas puedan aspirar a ser, ¿por qué no?, la primera presidenta de la República, que puedan ser senadoras, gobernadoras, lo que quieran ser. Bajo esa ideología y ese criterio de razonabilidad es que deben hacerse, me parece, toda interpretación constitucional. Yo pienso, por ejemplo, que la fórmula 40-60, que pudiera haber en algún país, pues es obligatoria y es un mínimo, pero no necesariamente es un máximo. Es decir, 40% de mujeres, que es una especie de cuota, que en México no es así, ya las cuotas ya no existen, lo que hay es paridad total, ¿no? 40% digamos, y 60%, y yo pienso que un órgano podría exigir más a través de criterios generales. Ahora, el tema es, ¿y cómo conseguir que las mujeres sean las que efectivamente lleguen al ejercicio del cargo? Porque claro, ¿qué estaba pasando en México también? Que era, bueno, ya hay paridad total, está bien, hagamos la lista. ¿Y qué hacemos? Ponemos a las mujeres hasta abajo, ¿no? Es decir, si son 200 candidaturas, pues lo que hacemos es que las últimas 100 sean las mujeres. A ver, ya la Sala Superior también estableció que ese tipo de fraudes a la ley están prohibidos y que el acceso efectivo y real de las mujeres a las cuotas y a los cargos tiene que ser efectivo, justo, garantizado. Por ejemplo, a mí me gusta el sistema que hay en alguna legislación, que es la de Coahuila, México, en la cual se ha creado la noción de paridad transversal. Es decir, no solamente es paridad
vertical, digamos así, que existe en una lista, u horizontal, porque ya también la Sala Superior ha establecido el criterio de que la mitad de las candidaturas de alcaldía en un estado tiene que ser para hombres y la otra mitad tiene que ser para mujeres, es decir, paridad horizontal, punto. La mitad de las alcaldesas tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Ya, no solo eso, sino que ahora dentro de las listas verticales se crea la idea de transversalidad. Es decir, se establece que tienen que hacerse grupos, vamos a decirlo así, de municipios, ¿no? Los municipios chicos, medianos y grandes. Y estos grupos tienen que dividirse en paridad y la paridad se mide respecto de cada uno de los grupos, de tal manera que el acceso de las mujeres al cargo pues se vuelve competitivo, es decir, en real las mujeres compiten por las mejores posiciones. Ahora, la siguiente pregunta que me genera reflexiones, y lo hemos resuelto por una escasa mayoría en Sala Superior, si puede hacerse todo lo que se pueda para que las mujeres integren en real digamos, los órganos. A ver, curiosamente, la Sala Superior lo que ha dicho es, se puede hacer todo, acciones afirmativas de cualquier tipo antes de la votación, pero no después de la votación. Porque es que si no, se pervierte el sistema, ¿no? Es decir, si una vez que tienes los resultados, empiezas a modificarlos solamente para, digamos, para cumplir el principio de paridad real, pues más bien parece que quizá estás generando, es decir, estás cambiando las reglas una vez llevada a cabo la elección. Esto no puede pasar. Entonces, la sala dice, si las reglas son previas a la elección, es válido, pero una vez hecha la elección no puedes cambiar las reglas de asignación. Yo creo, a ver, y por último, es que fueron muchos temas de paridad y además se me quedaron muchas cosas en el tintero. El caso de Antijuanitas, que seguro se los contó la magistrada Soto, claro, es que también seguro les dijo que nosotros ya no nos conformamos con el caso de Antijuanitas y que ahora existe, digamos, el Antijuanitas Plus, ¿no? Es decir, a ver, el caso Juanitas, que fue ignominioso, sin duda, fue el caso en el cual había mujeres propietarias y hombres suplentes, y las mujeres, después de rendir protesta, renunciaban al cargo y el hombre entraba. Se trataba de un fraude a la ley. Entonces la sala dijo, a ver, en el sistema de Antijuanitas los dos, propietario y suplente, tienen que ser hombre. Pero en la Antijuanitas Plus, que ha establecido la Sala Superior como posibilidad, dice, bueno, y en su caso, a ver, si bien no se vale que la mujer sea propietaria y el hombre suplente, sí se vale que el hombre sea el propietario y la mujer suplente, ¿no? Si dentro del grupo de paridad masculina quieres meter, digamos, una suplente mujer y después el hombre renuncia y asciende a la mujer, eso sí se vale. Entonces, no nos hemos conformado con el tema de Antijuanitas, sino que ahora hay, digamos, un sistema que copetea, digamos así, la presencia de mujeres en los órganos legislativos. Pero fíjense, comencé diciendo, quiero que mis hijas puedan ser presidentas o gobernadoras o senadoras o diputadas o pues doctoras, licenciadas, arquitectas o amas de casa, es decir, que sean lo que ellas quieran ser. Y eso me parece que tiene que ser el fin de todas las personas, no solo de los tribunales, es un fin en sí mismo. Bueno, en fin, ya iba a dar una segunda conferencia del tema y seguro la magistrada Soto. En fin, no puedo pronunciarme directamente, creo que no sería prudente pronunciarme en torno a en su caso, desaparición de los soples. Yo, sin embargo, les recomiendo, tengo un artículo publicado en SDP Noticias, donde me invitaron a la Cámara de Diputados a presentar como algunas ideas de reforma electoral, y presenté puntualmente varias ideas. Los invito a que lean el artículo que presenté en SDP Noticias hace como un mes, me parece que puede ser interesante. Hay un problema que en los hechos está pasando también y que debe analizarse para la reforma electoral. Sí está habiendo contradicciones de criterios entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Claro, hay también prudencia de parte del Tribunal para tratar de no entrar en contradicción de criterios con la Corte, entre otras razones, porque lo que sí dice la Constitución es que estas se resuelven por la Corte. Y para ser justos, la verdad es que no, son de resultado
no tan claro, porque sí es verdad que la Corte ocasionalmente también ha dicho que el criterio del tribunal es el correcto, también es verdad, hay que decirlo, no siempre la Corte termina diciendo yo soy la que tiene la razón, ¿no? Pero sí buscar un fenómeno, una vía en la cual esto pueda evitarse, creo que sin duda sería interesante. A ver, lo de Baja California, yo solamente puedo decir lo que dije en dos asuntos que hemos nosotros votado respecto de esa temática. Nosotros en los asuntos en que votamos, pues anulamos, revocamos las sentencias del tribunal local, y digo sentencias porque fueron dos sucesivas, en que se ampliaba el periodo a 5 años. A nosotros nos parecía en su momento que no era el momento ya para impugnar ese plazo, es decir, no se podía antes de la elección establecer que el gobernador durara 5 años en lugar de 2, y eso fue lo que dijo la Sala Superior. Lo pueden checar, las dos sentencias se encuentran en internet, y sin duda tienen toda la razón. Tenemos que replantearnos el ejercicio de derechos, no nada más por edad, derechos en general. A ver, es que pareciera de verdad que no estamos preocupados por lo que pasa en nuestra sociedad. No solamente son los jóvenes, son los mayores, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, los grupos en situación de desventaja. Yo sigo sin entender, a pesar de que porque la Constitución es muy clara, tuve que decir que los diputados federales no pueden ser mexicanos por naturalización, porque ya tuvimos el asunto, y el tema es que la Constitución es muy clara. Justo estoy ahorita dirigiendo una tesis de maestría donde estoy diciendo justamente que lo que no puedo es entender la Constitución, ¿no? Mi tesista justamente es una mexicana colombiana, ¿no? Y me dice, llegué a México a los 9 años, ya tengo 30, este es mi país, y tengo una representación, y diría, me dice, a mí me gustaría ser diputada, y dice algo más, dice, y si me vota la gente es porque me conoce y me tiene confianza. Pregunta, la Cámara de Diputados, que es la representante del pueblo, ¿por qué no permite a los mexicanos por naturalización? Al menos algunos. A ver, yo diría que a los que se pudiera, y si la gente los vota, pues significa que cree en ellos. Pero bueno, está bien, la Constitución es muy clara, pero en eso es una Constitución del siglo XIX, y se nota, ¿no? En fin, podría hablar del tema y podría meterme más y decir cosas que seguro van a ser interesantes, pero el profesor me empezaría a decir, ya, por favor, ¿no? En fin, yo lo que pienso es que el papel de las autoridades tiene que ser activo en la protección de derechos humanos y en el cumplimiento de la ley, ¿no? Y eso es lo que podría decir. La doctora Jarquín, no sé si quiera complementar. Ya. Bien, pues muchas gracias.